Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Todos los alcaldes y las representaciones del poder local que habéis aceptado venir a esta interesantísima convocatoria que nos ha permitido realizar Su Santidad el Vaticano. Madrid, desde un primer momento, se sumó a esa iniciativa y aceptó la pobre o la pequeña capacidad que pudiéramos tener de colaborar a esta convocatoria. Creemos que es muy importante que estemos aquí, alcaldes, representaciones del poder local, por la enorme trascendencia que puede tener en este momento histórico nuestra decisión y nuestra capacidad de que seamos escuchados en nuestra querida Europa, que atraviesa en este momento una situación que parece que vela el haber sido ese círculo, ese núcleo duro de los derechos humanos y que parece haber olvidado ahora cuando hablamos de migrantes y hablamos de refugiados. Quise escoger un título algo diferente respecto a esta ponencia para intentar llamar la atención buscando palabras que nos hagan reflexionar. Elegí como título de esta pequeña intervención lo que yo llamo la desventurada regulación legal de los emigrantes. Quizá llame la atención a que una regulación legal, un marco jurídico, un conjunto de leyes, se las pueda llamar desventuradas. Pero creo que el concepto no es equívoco, no es un error, porque es verdad que la regulación legal de la migración y por tanto también en la que se mueve en gran parte todo un colectivo de refugiados es desventurada, porque causa pesar, causa dolor y además causa inconvenientes, gastos inútiles, absurdos. Creo que es además positivo y he querido insistir en hablar de la desventura cuando me consta que desde este Vaticano se entiende que este año es el año de la misericordia, es el año de recordar las bienaventuranzas. Me parece bonito que desde diferentes maneras de pensar, desde los que no somos creyentes, tengamos, sin embargo, una gran capacidad de encuentro cuando hablamos de algo que es tan esencial, la aventura, la dicha, la felicidad de aquellos que sabemos que lo necesitan, de las grandes poblaciones, ¿no? Creo que es necesario hablar de ello y recordar que la buena política, esa política que quiso brillar en las luces del siglo de las luces, en la luz que propició la Ilustración, empezó a hablar por primera vez de la felicidad pública, de la aventura pública. Pues bien, si esto es así, debemos en este momento reflexionar ante algo absolutamente evidente. Toda la regulación que hace referencia a la migración es un auténtico desastre, es una regulación de desventura. ¿Por qué? Porque cuando las regulaciones son absolutamente antinaturales, cuando las leyes no contemplan la realidad del ser humano y pretenden con imposiciones sistemáticas olvidarla, los fracasos legislativos son extraordinarios y las leyes no valen para lo que están convocadas, para conseguir una mayor felicidad de las grandes poblaciones. ¿Qué significa la regulación legal? Nosotros sabemos todos que si hay una ley que se incumple en el mundo sistemáticamente es toda la regulación de la migración. Se incumple porque no podía ser de otra manera, porque los seres humanos, y así lo reconocen las declaraciones universales de derechos humanos y todo el derecho humanitario de la humanidad ha caminado siempre por el mundo buscando dónde encontrar un alojamiento, dónde encontrar sustento, dónde poder desarrollar la vida, las ilusiones personales que son tan imprescindibles. Y por eso se incumple, y se incumple sistemáticamente, pero ¿a costa de qué? De hacer cada vez más inversiones en muros, con más pinchos, con más dificultades, más fronteras, más controles. Hacer prácticamente imposible lo que sin embargo es una realidad cierta y que provoca, y eso yo creo que debe estar en nuestra conciencia de alcaldes, en nuestra conciencia de europeos, nos tenemos que rebelar profundamente con ese mar azul que es nuestro mar Mediterráneo, mar por esencia europeo, que sabemos que hoy día es cementerio
cementerio de muchísimas personas que mueren en este mar azul, que yo les confieso, queridos amigos, queridos colegas, cada vez me resulta más difícil volverlo a mirar como lo miraba antes, cuando era más joven, porque es un mar que en este momento es un cementerio de la incapacidad de darnos cuenta que esta regulación legal es la regulación legal de la desventura. Bien, punto segundo, aparecemos los poderes locales. Yo creo que en este momento es muy interesante y felicito a los colegas, muy especialmente, naturalmente, a nuestra colega que es en este momento anfitriona, la alcaldesa de Roma, y muy especialísimamente a mi colega de Barcelona, que yo creo que fue la primera que empezó a hablar, por lo menos en nuestro marco, de la necesidad de constituir las ciudades refugio, de que realmente fuéramos capaces los alcaldes de dar ese primer paso, de decir el poder local. El poder local quiere romper con esa estructura de legislación, el poder local quiere aportar lo máximo que pueda, ¿no? Y ahí nos encontramos que en el poder local tenemos muchas posibilidades. Casi todos los ayuntamientos conservamos el derecho histórico del empadronamiento. Es bonito. Cuando rastreamos cómo nace a lo largo de la historia el poder local, aquellos ayuntamientos del siglo XVI, XVII, XVIII, dan como una gran capacidad al alcalde de registrar, de saber quién son los que viven en sus ciudades. Estamos hablando de esos momentos históricos en los que las ciudades empiezan a surgir y la capacidad, la competencia del empadronamiento suele ser de casi todos los poderes locales. Pues bien, yo creo que los poderes locales estamos dando un paso adelante, buscando estructuras de facilitar, de ensanchar el empadronamiento y que haga posible acabar con algo tremendo a lo que lleva esa regulación a la que antes me refería, que es a la muerte civil de infinidad de personas. Pero no muerte civil como hacían aquellas antiguas sentencias que después de un proceso legal cometían, sí, la atrocidad, pero por lo menos con una apariencia de juridicidad de la muerte legal. No, nosotros sabemos que hay una muerte legal por algo que es simplemente ser sin papeles. Y los ayuntamientos, yo creo, los ayuntamientos que nos estamos situando en esa línea, hemos dicho esto no puede ser, ampliemos nuestras posibilidades de empadronar y sobre todo queremos las tarjetas sociales. Madrid tomó ese acuerdo y lo estamos ya desarrollando. Hemos estudiado todo lo que habéis hecho otras ciudades, muy especialmente Nueva York, con su tarjeta de regularización, su tarjeta de reconocimiento, su tarjeta de existencia, de resucitar a esos muertos legales, que son los muertos sin papeles, ¿no? Pero ahí llegamos a algo que es evidente y es a la inmensa contradicción de toda la estructura legal a la que antes me refería. Porque por mucho que efectivamente los poderes locales estemos centrados en hacer esa resurrección de los muertos civiles, siempre tropezamos con algo. Lo dice muy claro toda la regulación de la tarjeta social para las personas sin papeles que funciona en Nueva York. La hemos estudiado en Madrid con detalle porque pronto vamos a implantar la nuestra. Y siempre tropezamos con un escollo. Sí, los servicios sociales podrán dar prestaciones. Sí, los servicios sociales podrán dar alojamiento. Sí, los servicios sociales podrán dar formación. Pero, queridos amigos, tropezamos con algo terrible. No pueden trabajar. No hay posibilidad ninguna. Esta gran sociedad llena de riqueza que es la sociedad europea, este llamado primer mundo lleno de riqueza, lo que no permite es la posibilidad de trabajar. Es tremendo cuando estudiamos la regulación en concreto, vemos situaciones. Estos días en España ha habido un acontecimiento que espero yo que sensibilice de un muchacho que llegó a España a los 5 años, que tuvo toda su formación, que estuvo perfectamente preparado para poder ser un buen ciudadano español, pero hay amigos, cuando cumplió los 18 años, no encontró el trabajo que la ley exige, que es un trabajo que tiene que durar además 12 meses, y de la manera más absurda se le deportó a un país en el que nunca había vivido, donde su familia no estaba, ¿no? Y uno dice, qué disparate, qué absurdo. Formamos a gente para que no trabajen, formamos a gente para que sean pobres durante toda la vida, cuando nosotros sabemos que tenemos en nuestra mano la gran posibilidad de inyectar en nuestra vieja Europa el talento de tantas personas jóvenes que vienen de otros países, que han sido capaces de demostrar lo que valen, han sido capaces de hacer esa epopeya que dejaría atrás las históricas, atravesando todo tipo de dificultades para llegar a este paraíso, ¿no? Es absurdo, no puede ser, ¿no?
A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos, yo voy a plantear unas iniciativas que ya se han planteado otras veces, pero yo creo que hay que insistir en ella. Hay que empoderar al poder local. Tenemos que conseguir, por los sistemas jurídicos que sean, que los poderes locales podamos conceder autorizaciones para trabajar a las personas migrantes, a los refugiados. Ya sé que todo esto es muy detallado, que hay infinidad de particularidades, pero como marco general, creo que en el poder local debemos tener algún tipo de estructura rápida, ágil, que permita que a estas personas que hemos resucitado del anónimo en lo que le habían llevado el ser sin papeles puedan tener una vida completa y puedan hacer lo que debe hacer cualquier persona, tener su familia, tener su trabajo, tener sus ingresos, etcétera. 2. Es también absolutamente imprescindible que nosotros establezcamos ya, por lo menos, algún tipo de conexiones. Sé que ya hay sugerencias en ese sentido, pero personalizadas entre todos los alcaldes que queramos realmente acabar de consolidar esta red. Tenemos que tener en cada ayuntamiento una persona concreta, con un email, con una identificación, que sea capaz de que nos ayudemos entre todos para esa cantidad de datos que hay que constantemente tener en la mano para hacer posible esa realidad, que puedan efectivamente venir aquellos refugiados de cualquier colectivo. Ahora mismo estamos todos especialmente preocupados por el gran escándalo que significan unos refugiados que lo son por una guerra que es la mayor exteriorización del absurdo humano. Yo siempre que tengo ocasión me gusta mucho citar a una gran pensadora española, que quizá muchos de ustedes no conozcan, pero que fue la señora Concepción Arenal, que tuvo la capacidad de decir en 1800 y pico, decir con una gran claridad que la guerra nunca es legal, que no hay ninguna guerra legal, que la guerra es la esencia misma de la injusticia. Pues nosotros en este mismo momento estamos viendo oleadas de personas paradas, estancadas, que Europa no permite que lleguen a sus correspondientes colectivos. Creo que saben ustedes, España debería haber admitido a 17.500 refugiados sirios. En este momento ni siquiera ha llegado un 1%. Nosotros en Madrid, como decía la alcaldesa de Roma, sí que tenemos ya una estación de acogida de refugiados, sí que tenemos un albergue absolutamente preparado, sí que tenemos viviendas preparadas para ellos, sí que tenemos hospitales preparados para ellos, pero, queridísimos amigos, aquellas personas no llegan. Últimamente nosotros tramitamos muy especialmente ante el Gobierno español la documentación para que 20 personas muy enfermas pudieran venir a tener tratamiento en el Ayuntamiento de Madrid. Toda la documentación, el Gobierno dio su aquiescencia, se han preparado los visados. ¿Qué sucede? No lo sabemos. Hemos intentado hablar con Atenas, hemos intentado hablar con la Asociación Internacional de la Migración, no lo sabemos, no llegan. Llevamos 3 meses esperándolos. Es insostenible. Es una situación que cuando ves los certificados médicos de estas personas y sabes que hay un ayuntamiento que tiene preparado todo y que no llegan, nos tenemos que asumir y ver que tenemos que buscar otras alternativas. Por eso me parece tan importante que seamos capaces no de crear una red teórica, sino concreta, con nombres, apellidos, con email, con una disposición de que facilitemos el que en la medida de nuestras posibilidades pueda haber ese tráfico internacional que haga posible un poquito posible y un poquito mejor esa necesidad de cumplir con ese principio clarísimo de humanidad que recoge naturalmente nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos y en las que por lo menos algunos representantes del poder local no estamos dispuestos a abdicar. Muchísimas gracias.